Porque la Biblia dice, traete el diezmo a mi casa. A mi casa. Y la Biblia dice que casa de oración es el nombre que Dios le da a los templos. Ahora, si usted es miembro de una iglesia donde el pastor no cree en sanidad divina, donde el pastor no cree en el bautismo del Espíritu Santo, usted no vote el diezmo, ore a Dios que le diga dónde va a llevar el diezmo, a quién se lo va a dar. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba, Señor. Pero hermano, el Señor promete en la Biblia, dice, probadme en esto. Traete el diezmo, dice, probadme en esto. Y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición que sobreabunde. Amén. Es que usted va a ser honrado con Dios y le va a devolver el diezmo que es de Dios. Y Dios se lo va a devolver multiplicado a usted. Esa es la promesa. Y Abraham dio el diezmo a Melquisedec y se enriqueció cada día más. Y Jacob, que iba, que no tenía ni en qué caerse muerto, estaba con la cabeza sobre una piedra, le prometió a Dios, te doy el diezmo de todo lo que me dé. Y Dios lo enriqueció. Cuando regresó, tenía que no podía con las vacas, con las ovejas, con el ganado, con las riquezas que Jehová le dio, pero él diezmó al Dios del cielo. Amén. Todos los que se han convertido en la campaña, mire, usted no tenga temor. Cuando usted se gane $100 a la semana, saque 10 y llévelo a su iglesia. Y su iglesia es una iglesia como usted debe estar, en una iglesia del Evangelio completo. Pastor, aquí están los $10 de mi 10. Porque Dios le va a enriquecer, le va a llenar de bendiciones a usted. Y cuando yo me convertí, que era maestro de escuela, que tenía mi buen sueldo, Dios inmediatamente me mostró a mí que diezmara. Por eso yo no he tenido ni personalmente, ni en mi ministerio, nunca problemas financieros. Y entre más. Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 7, versículo 12. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Estamos viendo la doctrina de Gigi Ávila, la cual es falsa, la cual procede de las tinieblas, porque él dice que el diezmo es para la iglesia, que la iglesia tiene que dar el diezmo y se lo tiene que dar a un pastor. Dice él mismo aquí, pusimos un extracto, un pedacito de lo que él piensa y es suficiente, para entender que el hombre creía que el diezmo, hay que dar el diezmo en la iglesia. Y eso era para los sacerdotes que ministraban en los sacrificios, la cual era sombra y figura de lo que iba a venir. Entonces, por eso, el diezmo tiene que ver con el sacerdocio. Porque desde ese punto no se encara el diezmo. Se dice que el diezmo no es para la iglesia, pero no se da el fundamento de por qué no se puede diezmar, porque no hay lugar donde diezmar, porque eso ya fue cambiado, fue quitado, fue abrogado. Ya no está más en circulación, si se puede decir. Por eso, vamos a lo que es el sacerdocio. Dice porque antiguamente, antes de Cristo, estaba la sombra y figura que era el sacerdocio arónico y levítico, la cual ofrecía sacrificio por el perdón de los pecados, pero era algo que cubría, pero que no quitaba. Cuando vino el Cordero de Dios, Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Abraham, cuando entregó el diezmo, ¿a quién se lo entregó? A Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Un sacerdote del Dios Altísimo. Así que el diezmo siempre fue para los sacerdotes, porque los sacerdotes, digamos, no tienen heredad. Ellos se ocupan de ofrecer sacrificios. Entonces, el diezmo es para los sacerdotes. Aún antes de la ley, Abraham le dio el diezmo de todo lo que había obtenido en la batalla. Entonces ahí nos da una pauta, una guía de que el diezmo es para los sacerdotes. Entonces, nosotros como iglesia del Señor, yo es lo que yo me preguntaba, yo tengo que dar el diezmo, pero ¿a quién se lo doy? Y esa era mi pregunta y por ahí entró mi investigación para ver si el diezmo, mi investigación se inició para respaldar el diezmo, para querer pagar el diezmo, para tener bases, argumentos sólidos de lo que era el diezmo. Y resulta que no lo encontré en el Nuevo Testamento, resulta que el apóstol Pablo nunca lo enseñó de pagar el diezmo. Esto lo enseñan falsos profetas, falsos maestros como Gigi Ávila, que para acomodarse al sistema religioso imperante
siempre imperó un poder religioso, y ese poder religioso exige el diezmo, ocultándole la verdad al pueblo. ¿Por qué? Porque el diezmo era para los sacerdotes. En este caso, Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Y Melquisedec, a su vez, sacó pan y vino en representación o como figura del sacrificio de Cristo. Pan y vino, pan símbolo del cuerpo y el vino símbolo de la sangre, ya prefigurando lo que iba a ser el sacrificio de Jesucristo, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué se oculta al pueblo? Que el sacerdocio ya caducó. El sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados ya caducó. Como dice en Hebreos 1:1, que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué quiere decir? Y antes de la cruz había mediadores, que eran los sacerdotes o los profetas. En este caso los sacerdotes, que hacían de mediadores entre el pueblo y Dios, y entre Dios y el pueblo. Entonces había algo visible, algo que se podía tocar, algo que se podía palpar. ¿Por qué? Porque estaban en las sombras. Si de repente nosotros se corta la luz, tenemos que andar a tientas, palpando por las paredes por donde está la salida, y para tratar de encontrar alguna solución al problema. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Había sacerdotes los cuales se podía ver, se podía palpar, se podía tocar, se podía oír naturalmente, pero era simplemente la sombra. No estaba la luz, aún la luz no había venido. Era figura y sombra de lo que iba a venir. Entonces, esos hombres necesitaban ser mantenidos, necesitaban comer, necesitaban para sus necesidades. Entonces, el pueblo diezmaba, el pueblo de Israel diezmaba, entonces de ahí tomaban los sacerdotes, la orden arónica y levítica, tomaban de allí los alimentos necesarios para subsistir. Entonces, por eso era un impuesto al pueblo de parte del Señor para que el pueblo diezme. Anteriormente, Abraham diezmó porque él sabía que el diezmo era para el sacerdote. Nosotros también sabemos que el diezmo es para el sacerdote, pero no hay sacerdotes humanos ya, porque ya vino el verdadero, vino la realidad, ya no hay más sombras y ya no hay más sacerdotes a quienes darle el diezmo para que hagan sacrificios, porque hubo un solo sacrificio, como dice en en Hebreo 10:18, que dice que ya hubo un solo sacrificio. Dice, pues donde hay remisión de pecados no hay más ofrenda. Pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Ya se hizo la ofrenda y ya está la deuda pagada. Así que no hay más nada que pagar. Ya está todo hecho, ya está consumado. Entonces, ese sistema sacerdotal para el ministerial, para el perdón de los pecados, ya caducó, ya terminó, fue cambiado. Entonces vamos a ir y vamos a estudiar lo que es la palabra cambiado, que es lo que dicen tanto los católicos como los pentecostales tienen el mismo problema y creen lo mismo. Los católicos creen que esta palabra que ellos se agarran porque cambiado el sacerdocio, ellos dicen que cambió el sacerdocio. Obviamente cambió el sacerdocio. Cambió desde el sistema arónico y levítico, que era un sistema débil de hombres, porque se tenían que ir sucediendo porque morían, y era ineficaz. Era débil e ineficaz, y fue cambiado. Pero los católicos dicen que el sistema de los curas y de los obispos que tienen ellos, todos con sotana, significa que ellos creen que Dios cambió el ministerio sacerdotal arónico y levítico por el sistema de los católicos, de los curas, de los papas. ¿Cómo Dios va a cambiar algo de hombres a igual de hombres? ¿Va a cambiar algo igual o peor? No, es imposible. Si va a cambiarlo por algo perfecto, por algo eterno, que es el sacerdocio de Cristo. Entonces sí fue cambiado por el de Jesucristo.
Entonces dice, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Entonces, ese sacerdocio que también creen los pentecostales, que al igual que los católicos creen que ese sacerdocio fue cambiado desde Aarón y Leví a los pastores. Entonces, los pastores pasan a ser mediadores entre Dios y los hombres, entre Dios y el pueblo, entre Dios y la iglesia. Entonces, al ser los pastores sacerdotes, como creen ellos falsamente, hay que darle los diezmos a los pastores. En ninguna parte de la palabra dice eso. ¿Por qué? Porque ese ministerio sacerdotal de hombres ya fue cambiado por uno eterno, por uno perfecto, por uno inmutable, que es el de Jesucristo. Ese sacerdocio fue cambiado, fue alejado, fue puesto lejos, o sea, fue trasladado al cielo. No está más en la tierra. Por eso no se le puede dar diezmo a nadie, porque ya vino la realidad. ¿A quién se le daba el diezmo? A la sombra, a los hombres que hacían de figura y sombra de lo que iba a venir. O sea, los sacerdotes. Por eso Dios dice en Hebreos 1:1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿por quién? A los padres, por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces el pastor, en este caso el pastor, porque es lo que Gigi Ávila decía, que había que darle el diezmo a los pastores, yo me preguntaba, ¿a quién le doy el diezmo? ¿Por qué? Porque yo sé que los hombres hay falsos maestros, falsos pastores, y cómo uno va a estar, no es por avaro ni por nada, sino simplemente es como tirar la plata. Porque yo he escuchado muchos testimonios en que usan muchos falsos pastores el dinero. Entonces uno se pone a meditar, ¿no será que estoy tirando el dinero? ¿No será que Dios no lo estipuló para la iglesia? Entonces uno tiene que ir a las escrituras, uno tiene que examinar los textos para saber y conocer la verdad. El Señor dijo que el Espíritu Santo ha sido enviado para guiarnos a toda verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Que ese ministerio, ese sistema sacerdotal de mediadores entre Dios y el pueblo ya caducó. El único mediador que hay es Jesucristo y Él está a la diestra del Padre, está a la diestra de Dios. Y si Jesucristo, el sumo sacerdote, le tenemos que dar los diezmos, es imposible, o sea, ya caducó. ¿Por qué? Porque ya está todo pagado. El Señor en la cruz dijo, consumado es, está cancelada la deuda. Él fue 3 días al Hades y resucitó al tercer día. La obra está completa, Él ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre, no hay nada más que hacer. Entonces, los falsos profetas, como Gigi Ávila, decían que aquel que no diezma le está robando a Dios, como dice en Malaquías. Pero eso era para el pueblo, porque era otra dispensación que ellos vivían bajo la ley. Si el pueblo diezmaba, eran bendecidos, y si el pueblo no diezmaba, eran maldecidos, porque vivían bajo la ley. Pero ahora no vivimos más bajo la ley. Esta gente nos quería meter, o nos quiere meter siempre, porque esta enseñanza no murió con Gigi Ávila, sigue con otros. Aparte, los videos de Gigi Ávila se siguen por YouTube, se siguen por internet, y tienen más vista, y aún en vida lo que alcanzó Gigi Ávila está alcanzando más gente ahora con YouTube e internet que cuando él estaba en vida. Entonces, por eso esta doctrina, atacamos esta doctrina, porque atacamos la doctrina diabólica del diezmo, que es para la iglesia. El diezmo no es para la iglesia. No corresponde porque no hay más sacerdotes, no hay más templo, no hay más alfolí, no hay más almacén, no hay donde depositar los alimentos para que se alimenten los sacerdotes, porque no hay más sacerdotes. No hay más sacerdotes, ya eso caducó. Por eso dice que fue cambiado. Y la palabra en griego, no vamos a nombrar las palabras en griego, simplemente vamos a ir a la etimología y al significado de las palabras en griego. La palabra cambiado es alejar y poner lejos. O sea que ese ministerio sacerdotal ya fue alejado, ya fue, como dice acá, cambiado. Cambió una cosa por la otra. O sea, cambió de sacerdotes humanos que morían y tenían que ser reemplazados y sucedidos por un sacerdote eterno, Jesucristo, aquel que no muere nunca. Por eso no tiene sucesión, porque Él es eterno.
Por eso dice la palabra que no tiene principio ni fin. Como dice en 7.3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Él permanece sacerdote para siempre. Aarón y sus hijos y los levitas fueron consagrados por Dios como sacerdotes, pero un día murieron y tuvieron que ser reemplazados. Acá la palabra del Señor dice que el ministerio sacerdotal de Jesucristo permanece para siempre. Por eso fue cambiado de ese ministerio humano, débil e ineficaz por el perfecto y eterno de Jesucristo. Entonces, la palabra es cambiado. ¿Qué quiere decir? Transferir. Ese ministerio se transfirió, cambió de lado, fue traspuesto, fue pasado de un lugar al otro. Entonces, fue removido. Todo el tabernáculo, todo el sistema sacerdotal fue removido, fue trasladado al cielo, por eso no está más en la tierra. Ahora está en el cielo y Jesucristo es el sumo sacerdote. ¿Por qué decimos lo del ministerio sacerdotal y explicamos lo que es el sacerdocio? Porque el diezmo se lo daba a los sacerdotes. Y al no haber sacerdotes, no hay diezmo. ¿A quién se lo vamos a dar? A un pastor, pero un pastor no es sacerdote. Un pastor es pastor, alimenta a las ovejas. Entonces, ¿a quién se lo damos? Esa es la pregunta. No hay templo, no hay sacerdotes. Entonces, todos los yiyistas y todas las sectas como estas de Gigi Abel, ¿en qué hacían hincapié? En darle al pastor y de ir al templo. Por eso ellos condenan a algunas personas o a algunos cristianos que no se congregan, los condenan. ¿Por qué? Porque ellos viven en la sombra todavía del templo, viven en la sombra de los sacerdotes del Antiguo Testamento, donde el pastor es el sacerdote. Los músicos, ellos son todas cosas de su imaginación, de sus hipótesis, de sus suposiciones, porque todos los falsos maestros se basan en suposiciones, no en las escrituras. Si usted escucha atentamente a Gigi Ávila, está lleno de cuentos, de fantasías, de cosas que le han dicho que son totalmente diabólicas, no son extraídos de las escrituras, de una sana doctrina, de un estudio responsable de las escrituras y con la guía y la revelación del Espíritu Santo. Le venía una hermana, le contaba un sueño y ya él hacía una doctrina. Pero todo guiado por el diablo, porque el diablo sabía bien lo que estaba construyendo su doctrina diabólica de salvación por obras. El diezmo, el que no diezma, como dice en Malaquías, es un ladrón, le roba a Dios. Pero Dios tiene un trato personal con su pueblo, un trato especial con su pueblo. Pero no es el trato que el Señor tiene con la iglesia. Ellos no pueden dividir lo que pasó antes de la cruz y después de la cruz. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que trace bien la palabra. Trazar significa dividir y separar bien la palabra de Dios para que no sea avergonzado. Este hombre es avergonzado, Gigi Ávila, y desnudado su doctrina diabólica porque trazó mal la palabra, y los que le siguen a él trazan mal la palabra. Porque ellos ponen lo de Malaquías como si fuera que Malaquías le está hablando a la iglesia. Malaquías no le está hablando a la iglesia, Malaquías le está hablando al pueblo de Dios. Que si ellos diezmaban antes de la cruz, iban a ser bendecidos, y si no diezmaban, iban a ser maldecidos. Entonces, ellos no reconocen la cruz. Para ellos en la cruz no pasó nada. No saben que en la cruz murió el testador y empezó un nuevo testamento. No saben que empezó la dispensación de la gracia, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces ellos dicen, no diezmas, sos un ladrón, y los ladrones no van al cielo. Es lo que dicen ellos, ¿no? Entonces, está en una semejante presión el cristiano de diezmar todos los meses, o la semana, o las veces que cobre. Yo digo porque he diezmado. Yo creo que todo cristiano ha caído en esa falsa doctrina del diezmo. Todos hemos diezmado y sabemos la presión que es cuando surgen inconvenientes en la economía y desestabilización en la economía.
pueden surgir enfermedades, pérdida de trabajo. Entonces el cristiano vive en una tensión tremenda, una presión sobre su economía. Dicen, bueno, Dios te va a bendecir. Dios te bendice porque sos su hijo simplemente. No necesitamos pagarle nada a Dios. Es como nuestros hijos. ¿Qué nos tienen que pagar nuestros hijos a nosotros para que nosotros los amemos y los bendigamos? No tienen que hacer nada. Ellos simplemente son nuestros hijos y nosotros le damos todo lo mejor posible. Así es Dios con nosotros. Dios es nuestro Padre. Dios no está esperando que le paguemos para bendecirnos. Él nos bendice porque somos sus hijos, porque estamos en Cristo, porque hemos creído y ahora somos hijos de Dios. Entonces esta gente enseña como que Dios fuera un extraño, un ser que está buscando el primer error para golpear a sus hijos, para garrotear a sus hijos. Por eso ellos siempre están con el garrote, con la vara, con la condenación, porque son así, porque tienen un espíritu amargado, tienen aguas amargas, como hablamos de las aguas amargas de Mara. Tuvo que Dios mostrarle un árbol a Moisés para endulzar las aguas. Entonces, esta palabra endulza la doctrina amarga del diezmo. El cristiano cree que tiene que diezmar y está con esa tensión de que tiene que diezmar. ¿Por qué? Porque Dios lo va a maldecir, porque si no diezma va al infierno, si no diezma ya no lo dejan cantar, no lo dejan predicar, no lo dejan tener ninguna actividad en la iglesia. Tiene muchas consecuencias el no dar el diezmo en la iglesia que formó Gigi Ávila, en esa comunidad que formó Gigi Ávila de gente condenatoria que condena. Una secta, es una secta. Gigi Ávila formó una secta. Por supuesto que él tenía doctrina de demonios, porque esa es la doctrina del demonio, vivir por obras y un ministerio de condenación. ¿Por qué? La ley dice que es buena, justa y santa, pero lo mata al hombre, porque el hombre no puede cumplir toda la ley. La ley es buena, los malos somos nosotros. Entonces nosotros no podemos ser impecables con el diezmo, porque tanto puede ser el diezmo, un mal pensamiento o lo que sea, cualquier pecado que pueda tener un cristiano, va a fallar tarde o temprano, porque el pecado dice que mora en esta carne, dijo el apóstol Pablo. El mal mora en mí, yo quiero hacer bien y termino haciendo el mal. Entonces, lo decimos por experiencia, es duro el diezmo, porque sabemos que si no pagamos el diezmo vamos al infierno. Y esa es la tortura que el diablo pone sobre los hijos de Dios, sobre el pueblo y este hombre usado por las tinieblas. ¿Por qué decimos este hombre? Porque él influyó e influirá en generaciones de cristianos, atándolo a las obras, atándolo al diezmo. El diezmo no es para la iglesia. Por eso el Señor en 5.1 de Gálatas dice que estemos libres en la libertad que Cristo nos libertó. Por eso el apóstol Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Entonces, cuando nosotros entendemos que le tenemos que entregar el diezmo a los sacerdotes y vemos que no hay sacerdotes, nos liberamos. Porque la palabra misma dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted no va a ir al infierno por no diezmar, usted va a ser bendecido si no diezma. Yo diezmaba, era bendecido antes, y ahora no diezmo y soy bendecido igualmente y aún más. ¿Por qué? Porque ahora vivo por gracia. Por eso el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando más nos ponemos debajo de la gracia del Señor y menos dependemos de nuestras obras y nos desatamos de los hombres, porque hay que romper estos ídolos. Gigi Ávila es un ídolo y muchos le tienen temor de cuestionar su doctrina oscura y diabólica. Le tienen temor. ¿Por qué? Porque hay que pedirle al Señor que nos revele qué es lo que pasó en la cruz. Entonces, cuando nosotros vemos lo que pasó en la cruz, nos liberamos, nos hace libre el Señor. Entonces vemos que ese sacerdocio quedó cambiado. Ahora el sacerdocio es de Jesucristo y está en el cielo. Entonces vemos
que fue removido, fue traspuesto, o sea, fue cambiado de la tierra al cielo. Ya no está más en la tierra ese sacerdocio. Por eso, hermano, quédese en paz, quédese tranquilo, que no hay sacerdote para darle el diezmo. ¿Por qué? Porque ya no es necesario los sacerdotes, porque el sacerdote era la sombra de lo que iba a venir. Ya vino, Cristo ya vino, vivió, murió, tuvo 3 días en el Hades, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. No hay nada que temer. Ya la sombra pasó, lo que hacía Gigi Ávila era relacionarse con la sombra. O sea, no estaba bien. Una persona que se relaciona con la sombra de otra persona no está bien. Le falla. ¿Por qué? Porque supongamos que alguien quiere hablar conmigo y se pone a hablar con mi sombra. ¿Yo qué voy a pensar de esa persona? Que está loca. Él hablaba con las sombras, se relacionaba con las sombras y metió al pueblo en las sombras del Antiguo Testamento. Por eso él era un judaizante. Gigi habla alguien que predicaba un evangelio diferente, un evangelio del mismo infierno. Él tenía su mente oscurecida por las tinieblas. Nosotros tenemos que tener la valentía de pedirle al Señor que nos revele. Y al igual que Moisés, se corra el velo y podamos ver ese árbol, podamos ver ese madero, podamos ver esa cruz. Que ahí sucedió todo, en la cruz sucedió todo. Ahí fueron limpios nuestros pecados, los pasados, presentes y futuros, todos nuestros pecados fueron perdonados. Entonces no hay nada que nos puede condenar. Entonces fue traspuesto y hubo una transferencia de la tierra al cielo. Ese ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados, el cual estaba Aarón y los levitas, cuando se rasgó el velo, ese ministerio fue llevado al cielo y ahora está en el cielo. Todas las personas que creen en Jesucristo son salvas, solamente por la fe, por medio de la fe, no hay que hacer nada. Entonces, si nos dicen que si no pagamos el diezmo vamos al infierno, es totalmente falso, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si me dicen que tengo que pagar el diezmo, ¿a quién se lo doy? Y se lo tiene que dar al pastor, pero el pastor no es sacerdote. El pastor no es Melquisedec. ¿Quién es el pastor? El pastor es alguien que enseña. No es un mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿a quién le doy el diezmo? ¿Y a quién? No saben. Entonces el diezmo no es para la iglesia. Si el diezmo fuera para la iglesia, el apóstol Pablo lo hubiera hablado claramente y hubiera dicho, denle el diezmo a los pastores. Pero Pablo no lo dice tampoco. Ni lo menciona, ni se le cruza por la cabeza a Pablo lo del diezmo. Solamente a estos herejes, a estos mentirosos como Gigi Ávila, se les puede cruzar por la cabeza que el cristiano tiene que diezmar. Nosotros diezmábamos porque entrábamos en un sistema, en una cultura de todas estas falsas enseñanzas. Y bueno, uno es como un niño, nace en una familia y come lo que le dan. Pero cuando vamos creciendo ya podemos ingerir, trabajamos y podemos ingerir los alimentos que queramos. Entonces nosotros al crecer en el conocimiento de la palabra del Señor ya nos damos cuenta que esas doctrinas son totalmente falsas. Entonces, es el siendo cambiado, como es la palabra original del griego, siendo cambiado, como dice, porque cambiado el sacerdocio, o sea que ese sacerdocio sí fue cambiado, pero fue cambiado desde el arónico al de Cristo, no del arónico al sistema católico, ni del arónico al sistema pentecostal, no, porque los pentecostales también tienen sus presidentes, sus vicepresidentes, y todo eso son como el sumo sacerdote. Uno los ve y son como el sumo sacerdote, Es increíble la similitud, porque lo que ellos dicen, y si él perdona el pecado del pueblo, el pueblo tiene que estar sometido a estar bien con el presidente o con el sumo sacerdote en ese momento. El sistema es el mismo, es un sistema piramidal. Es un sistema que ellos copiaron del Antiguo Testamento creyendo que ese sistema sigue en vigencia, el sistema ese. ¿Por qué? Porque no creen en la cruz. Porque piensan que en la cruz no pasó nada. Murió un hombre bueno, en el fondo,
A todas las sectas son lo mismo, digamos. Ninguna reconoce a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pisotean al Hijo de Dios. Tienen la sangre por inmunda. ¿Qué quiere decir que tienen la sangre por inmunda? Que creían que era un hombre común y corriente, que su sangre era común, contaminada como la sangre nuestra. No, la sangre de Cristo era la sangre de Dios. Una sangre pura, una sangre inmaculada. Por eso la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar el pecado de toda la humanidad. Y los yiyistas y todos no creen en eso. ¿Por qué? Porque ellos creen que le perdonó los pecados pasados y que de ahí en más tienen que ganar la salvación. Eso es totalmente diabólico. Nadie puede ganarse la salvación. Nadie puede cuidar la salvación. Hay textos que lo podemos analizar en otro video de guardar la salvación y que etcétera, etcétera, se pueden explicar. O sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿quién es santo como el Señor? Nadie. Santidad es ser santo como yo soy santo. Pero nadie puede ser santo como el Señor. No, yo soy santo delante del Señor por el sacrificio de Cristo, porque Él fue santo por mí. Él cumplió la ley por mí. Fuimos llamados a creer en aquel que cumplió toda la ley. Ellos creen que ellos tienen que ser otros Cristo y caminar sin pecar. Es imposible eso. Entonces, por eso apelamos a la fe y a la obra de Cristo para ser salvos. Entonces podemos ver que hay un desestablecimiento de una ley. O sea que eso ya quedó cambiado. La ley de los diezmos, la ley de las ceremonias sacerdotales, de las vestimentas sacerdotales, porque todo eso era figura. Todo eso era sombra, todo eso fue cambiado por el real, por el verdadero, por el de Cristo. Cambiar, la palabra cambiar significa tomar o hacer tomar, en vez de lo que se tiene, algo que lo sustituya. Fue sustituido el ministerio arónico y levítico por el ministerio sacerdotal de Cristo. Entonces ese ministerio fue trasladado al cielo y ahora el sumo sacerdote es Cristo. Dice, convertir en otra cosa, especialmente en la opuesta, en la que, o la contraria. O sea que era algo, una sombra se transformó en la realidad. Ahora vino la realidad. Algo opuesto, dice, o sea que el ministerio arónico y levítico era débil, era ineficaz porque no podía quitar los pecados y fue cambiado por el perfecto y aquel que sí quita el pecado, que es el de Cristo. Cuando una persona cree, sus pecados son quitados, son extirpados de la persona y la persona es limpia porque ya sus pecados fueron perdonados, fue saldada la deuda que tenía con el Padre y viene el Espíritu a morar en el cristiano, en el creyente, en el Hijo de Dios, el cual es sello de su salvación. Cuando el Señor mira y ve el Espíritu Santo, no hay condenación para esa persona, para ese Hijo de Dios. Siendo transferido, otra palabra es transferir, pasar o llevar una cosa desde un lugar a otro. Como lo dijimos, transferir es de la tierra fue trasladado al cielo. Por eso no hay más sacerdotes. Convertir, mudar o volver una cosa en otra. Se convirtió en algo material que se podía ver y palpar y al cual había que darle los diezmos. Diezmo en alimentos, no era dinero, sino que era alimento para sustentar a los sacerdotes, porque a veces, bueno, estamos hablando y pensamos que es dinero, no es dinero, era alimento. Por eso el Señor dice, y haya alimento en mi casa. ¿Para qué? Para que se alimenten los sacerdotes, porque ellos eran de carne y hueso igual que nosotros y necesitaban comer, necesitaban mantenerse. Pero ellos vivían totalmente abocados al sacrificio de animales y siendo de mediadores entre Dios y los hombres. Ese es el oficio sacerdotal. Por eso era lo de los diezmos. Porque ¿de dónde iban a comer los sacerdotes? Si ellos tenían que estar ofreciendo todo el tiempo y trabajando y limpiando el tabernáculo, ¿de dónde iban a sacar para comer? Ellos y sus familias. ¿De dónde? Entonces el pueblo tenía que diezmar y tenía que llenar los almacenes para que de ahí tomen los sacerdotes. De ahí viene el diezmo.
En este tiempo ya eso fue cambiado, fue quitado, fue abrogado y no está más. Entonces un cristiano viene y le dice, usted tiene que dar el diezmo, pero ¿a quién se lo doy? No hay levitas, no hay un sistema arónico. ¿A dónde? Y no, y a mí el pastor dice, no, pero usted no es sacerdote, usted es, que es descendiente de los levitas, que manda animales, ¿cuál es el punto acá? No, pero a mí, pero ¿por qué? ¿Dónde está la palabra que hay que darle el diezmo a los pastores? Muéstreme, según el Evangelio, allí que se le fue revelado al apóstol Pablo, que es nuestro maestro y predicador. ¿A dónde dice? No lo hay, no existe. Entonces, ese es el punto y esa es la base del diezmo, el sacerdocio. Por eso explicamos lo del sacerdocio, que el sacerdocio arónico, levítico, ya no está más. Entonces no está más el diezmo. Con ellos se fue el diezmo. Y para la iglesia solo le corresponde, si tiene un mandato y una obligación, es ofrendar, tiene que colaborar. No como un mandamiento que lo condena, porque un cristiano no puede ofrendar en toda su vida, igual es salvo. Pero nuestra actitud siempre tiene que ser una actitud, una fe que obra por el amor. O sea que nuestra fe se alimenta del amor que le tenemos al Padre, al prójimo, a los hermanos. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor y agradecimiento. Si yo sé que Él pagó todos mis pecados desde que nací hasta que morí, lo menos que puedo hacer es colaborar, ofrendar lo que tenga, dar mi vida para predicar el Evangelio, ofrendar mi vida al Señor. Es lo menos que puedo hacer si Él perdonó todos mis pecados, pagó toda mi deuda. Entonces lo que hago lo hago por gratitud, no por obligación y porque... No, lo hago porque amo al Señor. Entonces, trasponer. Otra palabra es trasponer. Poner a una persona o cosa más allá en un lugar diferente del que ocupaba. En un lugar diferente. O sea que de la tierra fue trasladado al cielo. Encargar, encomendar, poner una cosa al cuidado de otro. Antes lo cuidaba Aarón, como sumo sacerdote, ese ministerio, el cual él moría y tenía que ser reemplazado. Eran débiles hombres y... Usted sabe que cuando iba el sumo sacerdote una vez por año, el sacerdote iba con una soga y constantemente tenía que ir moviendo las campanitas. Si el sumo sacerdote estaba en pecado, caía muerto en la presencia del Señor. Y lo tenían que sacar con la soga hasta afuera, porque nadie podía entrar a la presencia del Señor, solamente el sumo sacerdote una vez por año. Entonces, cuando dejaban de sonar las campanitas, significa que cayó el juicio de Dios sobre ese sumo sacerdote y lo tenían que sacar a la rastra. Entonces esos sacerdotes morían, pero hay un sumo sacerdote que no muere, es Cristo, y jamás pecó, ni ha pecado ni pecará jamás porque Él es Dios. Entonces, pedir que se traiga o envíe de otro lugar alguna cosa. Entonces fue trasladado este ministerio al cielo. Fue removido. ¿Qué es remover? Pasar o mudar una cosa de un lugar a otro. De un lugar a otro. O sea que no está más. Es como cuando alguien se muda. Uno va a la casa de un amigo que se mudó y va y no lo encuentra más. No está más. ¿Por qué? Porque se mudó. Y pasa así. Nosotros si queremos ir a buscar este sacerdocio no está más. No lo podemos encontrar porque fue mudado. ¿A dónde se mudó? Al cielo. No está más. Otra cosa que significa remoción es quitar o apartar o obviar un inconveniente. O sea que lo sacó del medio y puso el Señor al de Jesucristo como sumo sacerdote, el cual está en el cielo, el cual todas las personas que creen en Él son salvas. Los pecados les son perdonados una vez y para siempre. Antes el israelita tenía que ir al sacerdote a hacer un sacrificio para que sus pecados sean cubiertos momentáneamente, porque no los quitaba. Y ahora el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, el cual se ofreció a sí mismo, hizo una ofrenda una vez para siempre, cuando nosotros vamos a Él, o el inconverso va a Él y pide, y cree, y se arrepiente, sus pecados le son perdonados. Pero es todo espiritual, ya no están matando animales, ya murió el Cordero, una vez y para siempre. Ese Cordero que derramó su sangre le ha limpiado todos los pecados, y está en el cielo. Por eso es algo espiritual, por eso es por fe. Por medio de la fe, la persona cree y la persona es limpiada de los pecados. Pero no lo limpia, no hace ningún sacrificio, ningún hombre acá, como dice la Iglesia Católica, con la Eucaristía y todas esas mentiras diabólicas de la Eucaristía, que la hostia es el cuerpo de Cristo, etc. Toda esa
esa basura doctrinal. Entonces, dice, la remoción también significa deponer o apartar a uno de su empleo o destino. O sea que ese ministerio sacerdotal quedó desempleado, terminó, echado, quitado, cambiado. Es como que cambió, no está más. Quedó desempleado, quedaron sin trabajo. Y los católicos, tanto como los pentecostales, es como que quieren tomar ese lugar. Dicen, no reconociendo el ministerio sacerdotal de Cristo. Entonces dice, Cristo no está, lo hacemos nosotros. No reconociendo a Cristo. Por eso son aquellos que pisotean al Hijo de Dios, que tienen la sangre por inmunda y afrentan el Espíritu de gracia. Son ellos que pisotean al Hijo de Dios. Y toman ellos su lugar. Por eso Gigi le decía que le den los diezmos a los pastores, si es un varón de Dios que le enseña el evangelio completo. Para eso el evangelio completo es vivir bajo la ley. Para ellos eso es la doctrina diabólica de la serpiente. Para ellos eso es el evangelio completo. El evangelio completo es la salvación por gracia, por medio de la fe, no por obra. Ese es el evangelio completo. Es la buena noticia que Cristo vino a dar, que hay perdón de pecados por medio de Él. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay más. Dios habló antes por los profetas, ministró por medio de los sacerdotes, pero ahora nos habla por el Hijo. No hay otro puente, no hay otro, porque ellos lo que quieren hacer entender, dándole el diezmo a los pastores, que los pastores son puentes, son pontífices, son aquellos que hacen una conexión con Dios, entre el pueblo y Dios. Entonces, si uno anda mal con el pastor, ya se cortó ese puente y ya tengo un problema y ya me voy al infierno. Y si no diezmo, soy un ladrón y voy derecho al infierno. Por eso muchos cristianos se han revelado, que se han atrasado en los diezmos y se han atormentado, porque a mí también me ha pasado no pagar el diezmo. Y muchos van al culto, van a las reuniones con culpa, porque no pueden pagar el diezmo, ignorando que el diezmo no es para la iglesia. Eso lo impuso los ladrones. Ellos dicen, el que no diezma es ladrón. No, al contrario, el ladrón es el que pide el diezmo, porque no está estipulado en la palabra, no está estipulado en el evangelio del apóstol Pablo, que es nuestro maestro y predicador. El ladrón es el que pide, no el que no paga el diezmo, porque el diezmo no... Es como que a mí me obliguen a pagar una deuda que no tengo. Usted no debe nada, hermano. Usted no debe nada, hermana. Ya todo fue pagado en la cruz. El diezmo no es para la iglesia. Si a usted le dice que es ladrón por no diezmar, el ladrón es el que le pide, no a usted. Porque ese pastor o ese líder o esa persona encargada que le pide el diezmo, le está queriendo sacar algo que es suyo, que Dios nunca se lo pidió. Sí tenemos que colaborar con aquellos que nos instruyen en la palabra y hacerlo participar de todos nuestros bienes materiales. Pero no el diezmo. El diezmo es el 10% de nuestras ganancias. Y nos vamos por un espíritu de avaricia. No está en la palabra. Yo si estudié lo del diezmo es para tener bases de que el diezmo sí era de Dios. Y me encontré que el diezmo no para la iglesia no es de Dios. Lo que predicaba Gigi eran mentiras. El diezmo no es para la iglesia. Él aplica Malaquía, aplica Abraham. Falso con toda falsedad. Entonces, fue cambiado el sacerdocio ministerial y se rasgó el velo del templo, donde está en Mateo 27.1. Vamos a leer Mateo 27.1, que ahí se rasgó el velo y cambió el sacerdocio. Del sacerdocio arónico y levítico cambió al de Cristo. 27.51. Dice así: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. A partir de ese momento caducó el diezmo porque ya no había más ministerio sacerdotal. En Hebreos 10.9 dice que 10.9 estamos viendo que fue, vamos a ver qué dice Hebreos 10.9. Fue quitado. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero, o sea, el ministerio arónico y levítico,
para establecerlo el segundo, o sea, el ministerio de Cristo, el ministerio sacerdotal de Cristo. La palabra allí, quitar, significa está alzado hacia arriba, lo primero que a él segundo ponga de pie. Eso es lo que dice el texto original griego. Está alzado hacia arriba, lo primero para que a él segundo ponga de pie. O sea, quitar el primero y poner al segundo de pie. O sea, el de Cristo. Sacar el de Aarón y al de los débiles hombres y poner el de Cristo. Erguir al de Cristo, parar al de Cristo, establecer al de Cristo. Es lo que hay hoy. El ministerio sacerdotal de Cristo. Quitar. La palabra quitar, en el origen, en la palabra original del griego, es matar. Anaireo, que es matar. Quitar es matar. Es la palabra. Llevar, recoger, adoptar. Es como dijimos, que algo que se trasladó, algo que murió, como dice acá la palabra. Es algo que murió. Es como querer pagarle un muerto. Ya está muerto, ya caducó. Y dice, fue arrebatado violentamente. Ese ministerio sacerdotal de Aarón y Levítico fue arrebatado violentamente. Fue trasladado al cielo. Voló. No está más. Se mudó. Como lo dije. Usted va a visitar a un amigo y ese amigo se mudó, llega a la casa y está vacía la casa. No está más. Por eso no hay a quien darle los diezmos. Porque el ministerio sacerdotal no está más. Ahora el sacerdote es Cristo. Y todo, por eso dice que el sistema, la ley fue cambiada. O sea que la ley fue cambiada. Al cambiarse la ley ya no está más el diezmo. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó todo. Cristo lo hizo todo por nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Que Cristo caminó en esta tierra para salvarnos. Y nosotros al creer en Él. Porque el Padre solamente iba a aceptar un solo sacrificio. El de su propio Hijo. Porque Él caminó sin un mal pensamiento, sin concupiscencia, puro, limpio, un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice Pedro 1:19. Él lo hizo por nosotros. Nosotros no podíamos caminar con esa rectitud y con esa santidad, porque fallamos y nunca, pero de los nunca íbamos a poder salvarnos por nuestras fuerzas. Por eso es falso lo que dice Gigi Ávila. Gigi Ávila dice que el que obedece no peca. Y él obedecía. De primera no obedecía porque predicaba doctrina de demonios. No estaba obedeciendo. Iba contrario a la palabra. Pero él dice que sí, que obedecía. Y al obedecer, él no peca. Entonces ahí está su herejía. Ahí está su blasfemia, decir que no peca. Eso es lo que le pasó al diablo. Pensar y decir que no peca. Él se quería sentar al lado de Cristo. ¿Por qué se quería sentar al lado de Cristo? Como dice en 14, 12 y 13 de Isaías. Porque él creía que no pecaba. Este ángel, este arcángel, este querubín, mejor dicho, Lucifer, Lucero, se quiso sentar a la diestra o sentarse junto al trono de Dios porque él creía que no pecaba. Y es así. Si allí Gigi se le preguntaba, ¿usted obedece? Le iba a decir que sí. Entonces usted no peca. Y iba a decir, sí, no, yo no peco. Ese es el espíritu del diablo. Creer que uno no peca porque se hace otro Cristo. Porque no hay nadie como Cristo. ¿Quién peleó con Lucifer? El arcángel Miguel. Y Miguel significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Cristo? O sea, peleó y le enfrentó a su realidad a Satanás. Y le dijo en la cara, ¿quién como Cristo? Nadie. Por eso el espíritu del diablo es querer ser otro Cristo. Decir, yo no peco, yo obedezco, por lo tanto no peco. ¿Quién puede obedecer toda la ley? Nadie pudo obedecer jamás toda la ley. Abraham mintió, Isaac mintió, Moisés mató, David mató, adulteró, mató miles de hombres, todos. Sansón murió enamorado de Dalila. Todos pecaron y todos pecamos. Nadie como Cristo. Por eso el arcángel Miguel, su nombre significa ¿quién como Dios? No hay nadie como el Señor. Y ese fue el pecado del diablo.
creerse otro Cristo, creerse que no pecaba. Y esa es la falla de Gigi Ávila, de creer que él no pecaba. Y llevaba a todo un pueblo a creer y a llevarlo a que no peque, pero es aguas amargas. ¿Por qué? Porque el cristiano ve la realidad de que pecamos y nos amargamos, porque decimos, si muero en este momento me voy al infierno. Y viven en una amargura constante y en una presión constante. Si uno trata con esos hermanos, están en una presión de no cometer un error, por eso ellos les han lavado el cerebro para no cuestionar. Si uno les habla, tratan de no cuestionar para no ofender a Dios, y siempre están con ese temor de perder la salvación. Eso es lo que enseñó Gigi Ávila, a no cuestionar, a no debatir, porque siempre están con miedo de cometer un error. Y aparte que les han lavado el cerebro para que no estudien. Conozco el testimonio de estos falsos pastores que un cristiano faltó, contó ahí por la radio, lo cuentan los más normal como si fuera algo bueno, y es algo totalmente oscuro. Y le dice, ¿por qué faltó al culto? Le dice, porque ellos tienen culto todos los días, por eso decimos que la doctrina de la serpiente, la doctrina del diablo es la doctrina del aturdimiento. Aturden a la persona, y la persona no puede dedicar a examinar la doctrina, a ver si la doctrina es de Dios o no es de Dios. No pueden sentarse a estudiar la palabra, porque están aturdidos, que tienen que todo el día ir al culto, que tienen que trabajar, que tienen que hacer. Y los aturden y no los dejan crecer espiritualmente. Y le preguntó por qué faltó el culto, y le dijo, porque me quedé estudiando la palabra, y se me pasó el tiempo y se me hizo tarde. Y se enojó tanto este falso pastor, que lo disciplinó. Pues son así, son legalistas, son condenatorios, son personas que no tienen misericordia. Y en vez de ponerse contento, pero no, se ponen mal porque el cristiano cuando estudia la palabra descubre que toda su doctrina es doctrina del diablo. Las escrituras y el Espíritu Santo los desnuda totalmente. Entonces a ellos no les conviene que el cristiano estudie. Entonces contaba que no hay que faltar al culto por estudiar la palabra. Que ahí están ellos para enseñarle la palabra, sus doctrinas oscuras. Les van a enseñar la palabra. No la estudie, hermanos, nosotros se la vamos a enseñar, pero por supuesto, para meterle toda esa basura doctrinal a los cristianos, de que la salvación es por obra y que tiene que diezmar. Hacen hincapié en el diezmo, siendo que no tienen fundamentos, y esas pobres ovejas no pueden decir dónde lo dice. No tienen el valor, ni las herramientas, ni la luz, ni la revelación para cuestionar. Cuando un cristiano cuestiona, ya lo echan. Como toda secta. Cuestionan la doctrina y dice, pero yo acá leí que la salvación no se pierde, que la salvación es de Dios, que un hijo nunca deja de ser hijo. Y ya, afuera. No les sirve. Porque tienen que ser como robots. Entonces, 10:9. La palabra es matar. Entonces, eso ya murió. La palabra quitar, otra de las raíces, llevar, recoger, adoptar, arrebatar violentamente, como dijimos, abolir, asesinar. Eso es lo que dice en el original de la palabra en griego. Asesinar. O sea que ya no respira más, digamos, ya no tiene más vida eso del sacerdote que era la sombra de lo que iba a venir. Sacerdocio de Aarón y de los levitas. Matar, dar muerte, quitar, recoger. Uno de los derivados tiene como raíz que es algo obsoleto. O sea que pasó el tiempo, es algo que ya no está caducó. Alzar, cargar o llevar cargando. Izar las velas, levar anclas. Expiar el pecado. Muera, subir, tirar, tomar. Es algo que ya caducó, es algo que ya no tiene más vigencia. Y después dice, y establece esto último, o sea que esto último que era el ministerio de Jesucristo, el ministerio sacerdotal de Jesucristo, y establece esto último, esto segundo dice,
Sí, esto último. Quita lo primero para establecer esto último. O sea, el ministerio sacerdotal de Cristo. Quita el sacerdocio de hombres, de Aarón y de Leví, y pone y establece, perdón, al ministerio de Cristo Jesús, que es eterno, que es perfecto y que quita el pecado. Dice, y ponga el significado es poner de pie. Quita el primero y pone de pie y establece el segundo. Asignar significa la raíz, señalar lo que corresponde, comparecer, confirmar, constar, decidir, firme, hacer estar firme, levantar, parar, permanecer, quedar, sostenerse en pie. Ahora el ministerio para el perdón de los pecados está en el cielo y está de pie en el cielo. Fue quitado el primero y fue puesto de pie el segundo, fue establecido el segundo. Entonces dice que fue quitado, y hay otro pasaje, a ver si lo encuentro. Porque, bueno, no sé. Bueno. No. 7. Acá está. El 7:18. Queda pues. Vamos a leer el 17. Pues da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea que el ministerio de los hombres era débil e ineficaz. Dice, queda pues abrogado. La palabra es algo que ya pasó. A ver si lo tenemos por acá. Cambiado. Acá está, abrogado. Puesto de lado. Abrogar significa poner de lado. Abrogar, quitar. Cancelar. Por eso dice acá, queda pues cancelado el mandamiento anterior. Rechazado. Poner a un lado. Invalidado. Separado. Desestimado. Neutralizado. Violado. Por eso ya no tiene más vigencia este sacerdocio. Por eso el diezmo no corresponde a la iglesia, porque no hay sacerdocio. Violar, infringir o quebrantar una ley, ajar o deslucir una cosa. Debilidad. Debilidad significa enfermo, sin fuerza y frágil. O sea que dice que acá queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. O sea que ella estaba, ya está sin fuerza, frágil, enfermo, que ya que ese ministerio sacerdotal de hombre era débil, sin fuerza y frágil y enfermo. ¿Por qué? Porque era humano, porque somos humanos, somos débiles criaturas que pasa el tiempo y morimos y tenemos que ser reemplazados. En este caso, los sacerdotes tenían que ir siendo reemplazados por otros, por sus hijos. Y por su ineficacia, era débil e ineficaz. La palabra ineficaz aquí en el griego es sin beneficio, o sea que no tenía beneficio. Porque el verdadero sacrificio, el que le iba a limpiar de los pecados, era el cordero que iba a morir en la cruz. Él era el verdadero, fuerte y eficaz para quitar el pecado del mundo. Entonces, era ineficaz, era inútil o neutro, era sin provecho, no tenía ningún provecho, sino que era simplemente la sombra de lo que iba a venir, Cristo. Entonces, bueno, lo vamos a dejar por acá. Lo que es el sacerdocio, hay un poco más sobre el sacerdocio, pero lo vamos a dejar por acá, pero que nos quede claro que el diezmo no es para la iglesia porque no hay más sacerdocio. Ese sacerdocio fue quitado y ahora ese ministerio lo tiene Cristo en el cielo. En ninguna parte de las epístolas de Pablo enseña sobre el diezmo. Entonces, nunca Pablo dio una orden de diezmar,
Porque si él daba la orden de diezmar, ¿a quién le tenemos que dar los diezmos? Él lo sabía perfectamente y ni se le cruzó quizás por la cabeza de que el pueblo tendría que diezmar, porque sabía perfectamente que ya ese ministerio donde se diezmaba o se colocaba alimento en el alfolí del templo, o sea que en los graneros del templo donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios, no está más. Así que, bueno, espero que les quede más claro de por qué el diezmo no tiene vigencia en la iglesia y es totalmente obsoleto, no tiene ningún valor. Si la ofrenda, como lo vamos a hablar en los próximos videos. Dios les bendiga a todos.